Munasqa y Waijepanacuna, Kunapacha, Callarizum, que Rimanacuita, Kunampoche, Rimarizum, Imainatas, Che Constitución Niscacuna, Ojlactacunapi, Bolivia Yactapi, Bolivia Suyupi, Mainatan, Sayarichiranku, Che Constitución Niscata, Kunantah, Imainatan, Sayarincacu, Chile Yactapi. Queridos hermanos y hermanas del Cusco, del Perú y del mundo que están siguiendo nuestra señal, reciban un saludo muy respetuoso, fraterno, desde el Cusco, capital de la antigua civilización tahuantinsuyana. En este segundo Rimanacui, al que hemos denominado Rimanacui por la independencia del Perú. El día de hoy con un tema muy específico, la reforma constitucional en los países andinos. Aunque el término reforma en el caso de Bolivia resulta escaso, porque allí se ha hecho toda una revolución constitucional. Y esperemos que en Chile también se proceda con igual criterio. Están preparándose para tener una nueva constitución. Para nosotros es una enorme complacencia el contar el día de hoy con ilustres ponentes. Me permito particularmente destacar la presencia del doctor José Luis Gutiérrez, de quien dará algunos datos más adelante nuestro rector de IACHA, el ingeniero Julio Gutiérrez Samanés, a quien le pido por favor tenga la gentileza de abrir este segundo Rimanac. Bienvenido, mi querido Julio. Muchísimas gracias, Lucho. Un saludo a todos los colegas y en especial a nuestros invitados. Voy a presentar al doctor José Luis Gutiérrez Sardán. Él es rector de la sede central de la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado constitucionalista nacido en el departamento de Chuquisaca, con formación en España, Costa Rica y Bolivia. Docente universitario con 20 años de experiencia, asesor legal de la presidencia en la gestión de Evo Morales, declarado doctor honoris causa en filosofía de la educación y embajador de paz por la Organización de las Américas para la ética en la educación. Invitaremos entonces al doctor José Luis Gutiérrez a hacer uso de la palabra en este segundo Rimanacui por la independencia, que lleva el título de Reforma Constitucional en los Países Andinos. Adelante, doctor José Luis. Bienvenido. Aikuyamoi Hamoitai. Vaya. Ñañasni, Walkesni, Ujatunapa y Hankunapa. Desde Bolivia y desde Sucre, que es la sede central de la Universidad Andina Simón Bolívar, para mí es un honor poder compartir con ustedes y con las personalidades que nos van a acompañar nuestras inquietudes. Es bueno presentar a la Universidad Andina Simón Bolívar porque a ella la represento, soy su rector. Es el organismo académico de la comunidad andina. La CAN es el proceso de integración más importante de América. Originalmente, un 26 de mayo de 1969, fue fundada por Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Los primeros en retirarse fueron el Estado de Chile, luego Venezuela, y actualmente estamos conformando este proyecto, este proceso de integración, no solo proyecto, 4 países: el Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿no? Entonces, en el Perú está la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el pasaje de la República.
En Ecuador está el Tribunal Andino de Justicia. En Colombia está el Parlamento Andino. Y en Bolivia, en Sucre, está la sede central de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tenemos nosotros una sede nacional en el Ecuador y aspiramos tener sedes nacionales en el Perú, en Colombia y en países que puedan ser asociados del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, la CAN. Entonces, nuevamente un gran saludo. En quechua, ñañay se dice a las mujeres, ñañas neipaj, walques neipaj, se dice hermano a los varones, en quechua también walque, y a todas y todos ustedes. Si ustedes me permiten, me gustaría un poco, antes de empezar, o si prefieren ya con las diapositivas que he puesto, un poco para guiarnos, pero al mismo tiempo, sobre todo para ayudar a la memoria y un poco a la imaginación también. Yo podría compartir con ustedes una pantalla y empezar esta mi presentación. Con el permiso de el ingeniero Julio Gutiérrez, de Luis Castro y de todos ustedes y de todas ustedes, me gustaría iniciar con ello. No sé qué tiempo tengo para ajustar, en su caso, mi presentación al tiempo que ustedes me indiquen. Como guste, doctor. Inicie como guste, pero usted dispone de un tiempo mínimo de 25 minutos y máximo 30 minutos. Pero si necesita más tiempo, obviamente lo vamos a escuchar con todo respeto, ¿no? Bueno, yo me voy a acomodar a los 30 minutos, por respeto también al tiempo de quienes nos van a acompañar. Entonces, empezaré con esta mi presentación, que un poco podríamos ver el contexto, decíamos con el ingeniero Julio Gutiérrez. El 91, Colombia se da una constitución, pero una constitución, como todo aquello que se escribe, no siempre representa y avanza en función de lo que quisiéramos. En la teoría conocemos la Carta Magna del rey Juan, al que le decían el sin tierra, que se fue a llorar a orillas de Liverpool, del río Liverpool, porque resulta que al rey le pusieron límites en una constitución, que es la Carta Magna. No podía entrar el rey a la casa de un hombre libre sin el permiso del que habitaba la casa. Entonces, ¿por qué menciono esto? Esa constitución sigue rigiendo a Inglaterra, pero claro, lo que han cambiado no es el continente de la constitución, sino el contenido de ella. Los hombres libres ya son todos, y en aquella época no. Entonces, hecha esta aclaración, mencionar que tenemos unas reformas constitucionales importantes. En Colombia, por ejemplo, el 91, en el Perú, la constitución de Fujimori, en Chile, la constitución de Pinochet, bueno, en Ecuador, la constitución ya en esta línea de plurinacional, y en el caso de Bolivia, la que vamos a comentar con cierto detalle. Entonces, ¿qué podemos ver? Mucho tiene que ver la norma fundamental, la Constitución, que nos permite espacios para movernos, pero a su vez también no es solo eso. Está detrás de la norma escrita de las constituciones, está el poder del pueblo movilizado, del pueblo que va asumiendo y haciendo suya las normas. Entonces, yo me voy a permitir, hecho este contexto de
dos constituciones muy próximas y de quienes están presentes acá, una constitución de Fujimori y una constitución de Pinochet, en el caso de Chile y de Perú, y nosotros con una constitución que es la que me permito desarrollarla. ¿Qué busco con esta exposición? Compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Estado plurinacional. ¿Qué hemos entendido por naciones? ¿Qué es para nosotros un Estado plurinacional? ¿Cómo se han identificado 36 naciones en el caso de Bolivia? Y los problemas que hemos tenido para poder ser comprendidos y al mismo tiempo poder hacernos comprender en este proceso. Una visión dinámica de la Constitución, que también quisiéramos mostrarla como un sistema, y ver nuestros paradigmas civilizatorios, que son los que nos han guiado en la construcción. Quiero también compartir el pensamiento del doctor Cés Reinald de la Ferrière, que nos dice, como una prevención a lo que vamos a mirar, ciertamente se debería hacer tabla rasa de todos los conocimientos ortodoxos, olvidar todas las frases hechas, salir del dogma universitario, del fanatismo filosófico que existe en esto como en todo. En el Yup Yoga Yogismo, página 122, parágrafo segundo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos tan llenos de prejuicios, de sed mental, de ideas preconcebidas, que por mucha explicación que hagamos, si no cambiamos nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar, y cuanto mejor preparados hemos sido, más difícil incluso el poder avanzar en comprender el nuevo pensamiento. Entonces, en ese sentido, bueno, qué suerte que yo tengo acá una luz, porque acaba de apagarse el sistema eléctrico en Sucre, pero creo que ustedes de todas maneras siguen viéndonos a través de esto, que es una lucecita de la computadora y que la memoria que tiene este aparatito. Quería compartir con ustedes un sistema constitucional que tiene un núcleo. Ese núcleo normalmente está concebido en el preámbulo, y yo los invito más bien a leer en el futuro el preámbulo de la Constitución boliviana, ¿no? Porque nos va a guiar de una manera un poco poética nuestras visiones y nuestra concepción. También quería compartir una constitución para la vida con un átomo que no, bueno, que por alguna razón no está ayudándonos, pero el núcleo de ese átomo, igual que el núcleo de este sistema, es la vida. Aún hoy, en Bolivia es difícil, hay todavía grandes sectores y muy bien formados en el ámbito del derecho que rechazan, que cuestionan y que incluso crean una imagen totalmente llena de prejuicios con relación a esta Constitución. Pero si el núcleo es el vivir bien o el buen vivir, suma causa y la organización funcional y territorial podrán girar alrededor de esta. Desde una visión del racionalismo, podríamos, por eso está expresada en esta cabeza, siempre el razonamiento tiene como, yo le saqué una foto cuando todavía esta cabeza inmensa fue esculpida por uno de los escultores en piedra más importantes que tiene Bolivia, Ted Carrasco, ¿no? Esta es una inmensa cabeza que, según nos dice Ted Carrasco, tuvo que ir a pedir
a las huacas y a las deidades de nuestro pueblo originario el permiso para poder llevar esa piedra inmensa y ser esculpida. Realmente requirieron mucho para trasladar, mucho tiempo para que los amautas y los dirigentes y las autoridades, tanto digamos administrativas como espirituales, permitan el que se pueda esculpir sobre una huaca, sobre una piedra inmensa que era objeto de ceremoniales permanentes en las proximidades al Sahara. Entonces, desde la razón, podemos ver que el constitucionalismo tiene su origen en la Revolución Norteamericana, la Constitución Liberal, ¿no? Luego va a darse en la Revolución Francesa, con características muy específicas, pero nace el constitucionalismo moderno con la Constitución Liberal. Luego está la Constitución de Querétaro y la Constitución de Weimar, con el constitucionalismo social, con ciertas características también, sobre todo, que tienen que ver con derechos sociales, derechos de los trabajadores, derechos relacionados con la tierra es de quien la trabaja, y luego el constitucionalismo socialista, en el socialismo real, a partir del triunfo de la Revolución de Octubre y el triunfo de la Revolución Cubana, que nos van a dar en esta clasificación, que reitero, es más una manera de ver desde la teoría. En la realidad y en la práctica es mucho más complejo que esto que estamos haciendo hoy, que es un poco mirar en blanco y negro. Y finalmente, como un cuarto constitucionalismo en la humanidad, estaríamos pensando con el constitucionalismo plurinacional comunitario. La democracia liberal y su constitución, por tanto, tienen 4 pilares fundamentales y ellos nos van a guiar para orientar nuestras respuestas en general. Una primera, que es la primacía de la ley. Cualquiera pensaría que el Estado de Derecho se refiere a la primacía de la Constitución. Pero la Constitución, para esta visión, para este paradigma, es pensado como una Constitución breve que no puede meterse a regular aspectos muy concretos y específicos que debieran ir siempre a ser reguladas por ley. En el caso boliviano, vamos a volver a esta idea de la primacía de la ley, ¿no? En el caso boliviano, esto fue objeto de mucho cuestionamiento en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución decía que el pueblo boliviano era dueño de sus recursos naturales y particularmente hidrocarburíferos, y luego se hizo una ley de hidrocarburos. Y esta ley establecía que el pueblo era dueño hasta Boca de Pozo, pero cuando salía de Boca de Pozo, pues fue entregada a las transnacionales. Entonces, en la Asamblea Constituyente se dio todo un debate para ver cómo la propia Constitución le pone candados, decían ellos. O sea, le ponen ciertas seguridades para que no quede en papel mojado la Constitución. O sea, un papel inservible, porque al final terminaba en el detalle ya la ley estableciendo la transnacionalización y la privatización de estos recursos estratégicos del pueblo boliviano. El constitucionalismo liberal también nos presenta la democracia representativa y aquí cabe mencionar exclusivamente, o sea, no reconoce otra forma de democracia e inclusive en la Constitución boliviana tenía un artículo que decía expresamente: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes.
Ya ustedes podrán buscar cada uno en su propia constitución, en sus inquietudes, en qué parte de la constitución o de su constitución establece este carácter, digamos, excluyente de democracia, solamente circunscrita a la democracia representativa. Otro de los temas que caracteriza al modelo liberal, estoy haciendo un resumen muy a veces burdo, pero creo que es necesario tener ciertos ejes que nos permitan caracterizar a un modelo de constitucionalismo. División de poderes. Claro, este es un tema que se convierte en un fetiche, en algo que desde la Revolución Francesa, y en ella ya fue cuestionada, ¿no? En el sentido de, bueno, desde el punto de vista marxista, los partidos políticos representan los intereses de clase, decían, y por tanto, por muy formal que se tenga la separación de poderes, al final es la manera como se distribuyen estos poderes la clase dominante. Yo no quiero ingresar en esta nuestra conferencia a estos análisis más, diríamos, doctrinarios, en detalle, etcétera, de la teoría constitucional y de la teoría política, sino circunscribirme a estos 4 pilares que permiten guiarnos y caracterizar las otras respuestas constitucionales. La división de poderes, que incluso terminaba siendo conflictos de poderes al interior de una misma clase gobernante y dominante. Los derechos de libertad. Esto sí fue, digamos, llevado a niveles que permiten los derechos ser esencialmente vistos desde lo individual. Los derechos individuales como derechos de libertad, en el ámbito económico, en el ámbito político y en todos los escenarios donde se debatan derechos de las personas. El constitucionalismo socialista que tuvo su origen sobre todo en México y luego en la Constitución del Weimar de Alemania, mantiene las características de exclusividad en el ámbito democrático para la democracia exclusivamente representativa, también la separación o división de poderes, los derechos de libertad que de alguna manera son ampliados a los derechos laborales, a los derechos indígenas, sobre todo con esta expresión que guió de alguna manera las transformaciones en América referidas a que la tierra es de quien la trabaja. En el caso de Bolivia, en 1952, permitió un primer proceso fundamental de lo que significó la terminación del pongueaje, una forma de esclavitud a todos nuestros pueblos indígenas. Las grandes haciendas tenían su valor no solamente por la extensión de la tierra y el ganado con el que contaba, sino sobre todo por la cantidad de indígenas que estaban sometidos al pongueaje y a formas de trabajo, no solamente del jefe de familia, del trabajador, la familia de los pueblos indígenas originarios campesinos estaban en esta situación de servidumbre. El constitucionalismo socialista, con una economía centralizada y planificación también centralizada, la dictadura del proletariado, la democracia al interior del partido, o sea, todos sabemos que el centralismo democrático hacía posible la expresión de las distintas tendencias al interior del partido y, naturalmente, libertades restringidas. En el caso del constitucionalismo plurinacional, tiene como fuente esencial, ¿no?, el pensamiento y la cosmovisión indígena, que incorpora, y aquí yo comparto con ustedes esta
esta lámina que está, podrán ustedes verificarla mucho mejor que nosotros, inclusive ver cómo está aún o no está esto que fue documentado por Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui. Salcamayo, 1613, según una imagen, en el Templo del Sol de Coricancha, en Cusco. Donde está el Inti, la quilla, nos está dando ya una visión de dualidad, de hombre, mujer, Kari, Warmi, ¿no? Y una visión sobre todo en la que el ser humano, las plantas, los animales, los ríos y la naturaleza están integrando y están integradas. Entonces, esta es una de las imágenes que particularmente yo me he permitido compartir con el pueblo movilizado en todas las jornadas que han significado digamos, la Asamblea Constituyente, pero además de los representantes que estaban en la Asamblea Constituyente, era el pueblo que se movilizaba para ir a apoyar a sus representantes. En esa Asamblea Constituyente, algún constituyente se presenta no haciendo un discurso, sino cantándole una canción a la nueva realidad que está construyendo, bailando en su lengua, ¿no? Y yo les comento un pasaje de ese proceso constituyente. Todos hablaban de la necesidad de ir y de bajar a las bases, decían, bajaremos a las bases a informar de lo que estamos haciendo. Entonces, una de las representantes indígenas de pueblos del Oriente, ¿no?, dice, estoy indignada en su idioma, ¿no? Entonces, estoy indignada porque ustedes hablan de bajar a las bases para informar y socializar. Y yo les quiero decir que en mi pueblo se sube a las bases para informar, porque nosotros somos sirvientes de ella. Nos han mandado a servir y a traer un pensamiento. De manera que a las bases nosotros no bajamos, a las bases subimos, porque ellas son las que nos mandan y las que nos han traído acá. Entonces, esas ideas, esos criterios fueron los que permitieron ir construyendo esta constitución plurinacional. Encuentro de paradigmas civilizatorios difíciles de llegar a conciliar en este momento. Aún estamos nosotros, esa comisión de notables que ha hecho mención, bueno, en realidad que ha extractado de ella mi hoja de vida, pequeña referencia, se refiere y tiene relación justamente con eso, ¿no? El único de los miembros de esa comisión convocada para una reforma constitucional que se opuso a ella he sido yo. Porque yo no estoy de acuerdo en el que algo que no ha terminado de construir nuestro pueblo y ha costado tanto cesar el proceso constituyente con una consulta, cesar parcial, es decir, una etapa del proceso constituyente, que ha sido el referéndum para la aprobación de la Constitución. Entonces, nos hemos encontrado ahí con que querer abrir hoy la Constitución plurinacional cuando todavía nos resta tanto por construir. En términos de Ferdinand Lasalle, estaríamos nosotros con una Constitución formal a la que hay mucho que trabajar en muchos campos,
pero se tiene un marco normativo constitucional importante que nos garantiza ir avanzando en ello. Y el paradigma civilizatorio del vivir bien, del summa causa y capañán, y bueno, buen vivir en el caso de Ecuador, tiene como fuentes, diríamos, estos paradigmas difíciles de entender, pero que una sociedad, y desde la teoría de la complejidad, puede empezar a verlas de mejor manera. Pluralismo en todos los campos. Inter, multi, pluri. En lo político, que no es un pluralismo solo de partidos. Eso terminó con una partidocracia que negociaba el voto, que acordaba al margen de sus electores y que además se atribuyó la exclusividad de la representación política, de manera que el pueblo siempre tenía dificultades y limitaciones en el número de adherentes, de postulantes, etcétera, para poder llevar cualquier proyecto desde las bases y desde el pueblo. Entonces, esa partidocracia terminó y dio nacimiento a estas otras formas de organización política, con democracia representativa, pero también con formas de democracia directa, con formas de democracia conforme usos y costumbres. Es posible que hoy todavía sean comunidades pequeñas, tenemos 7 representaciones directas en ese sentido, pero para nosotros es siempre un avance. En lo económico, una economía sociocomunitario productiva frente a un mundo todavía de economía de mercado liberal, etcétera, y con temas que avanzan inclusive a la comprensión y a los paradigmas económicos, donde gente que está sobreviviendo la miseria vendiendo algunas cosas en la calle, en su mente está la idea de que es un empresario privado. Ese tipo de paradojas tenemos todavía y ahí está un tema para ser descolonizado y decolonizado, pero bueno, la descolonización de la mente es complicada después de tantos siglos y desde niños con una forma de ver la vida y la realidad. Un paradigma civilizatorio complementario, intercultural, de equilibrio Chachahuarmi, mente, cultura, razón, intuición, individuo, comunidad, macrocosmos y microcosmos, una identidad planetaria en la que podamos sentirnos no la naturaleza y la Pachamama a nuestro servicio, sino nosotros como parte de esa. Por ejemplo, cuando un vecino está esperando que llene su tacho de agua, resulta más costoso que todo el agua que tiene un vecino de Miraflores. Hay alguien que está con su micrófono abierto. Yo quisiera, por favor, que nos ayuden, ¿no? Una armonía y un equilibrio necesario para la convivencia humana. Pluralismo comunitario con naciones y pueblos. Aquí yo quiero compartir con ustedes, en la Constitución boliviana se expresa y se dice sin comas, pueblos y naciones indígena, originario, campesinos, sin coma. Y alguien, claro, que quiere descalificar lo que ha hecho el pueblo, dice, no, es que son ignorantes, no, para ellos no existen las comas, los puntos, las conjunciones. Bueno, no. Lo que sucede es que en el debate, quienes se autocalifican y se adscriben con la identidad indígena, no aceptaron que los pueblos, por ejemplo, de andinos, aymaras, que se adscriben como originario, ¿no? Yo me acuerdo, un dirigente campesino de Chuquisaca, cuando el representante aymara le decía, no, somos originarios.
Y él le decía, nosotros nos identificamos como indígenas. Ah, no, pero eso no. Bueno, finalmente le dice, así que yo voy a salir de una imposición colonial y colonizante para entrar a otra en la que un aymara me pretende decir lo que soy. Y ahí Jaramillo desde Tarija dice, nosotros somos campesinos, en ese estilo medio cantado que tiene. Y a Jaramillo le dice, bueno, ¿cómo es eso campesino? Entonces, el rey de la soya es también campesino porque vive del campo. Ah, no, dice, nosotros somos pues comunidad, nosotros tenemos usos y costumbres. Ese señor es un empresario de la tierra, pero no tiene nada de campesino. Entonces se construye un concepto, ¿no? Complejo, que establece para cada uno, ¿no? Un concepto metacomplejo que establece indígena, originario y campesino, sin comas, con igualdad, en una situación de equilibrio y de respeto, con una democracia representativa, pero además también con una democracia directa, comunitaria, de pueblo organizado. Esa democracia, con todas sus dificultades, es la que ha permitido, después de una interrupción tan dura de la, digamos, de la democracia continua en Bolivia, ha permitido la recuperación por el pueblo, eligiendo con más del 55% al representante del MAS en el gobierno actual. Que va a tener dificultades ya en las particularidades de cada departamento, de municipios, etc. Pero aquí viene también algo esencial, la construcción de una geosociedad. Una sociedad que tiene que determinarse como una constitución para la vida. Porque esta idea, derechas, izquierdas, centro, que permitió comprender la realidad en el siglo pasado, hoy día no ayuda para clasificar y ordenar lo que significa la participación popular, ¿no? Digamos, la fortaleza del poder popular. Y ahí los jóvenes, sobre todo, en el caso de Bolivia, están trabajando mucho en la idea de la defensa de la Pachamama. Veremos el 22 de abril posiblemente algunas respuestas desde el Estado plurinacional comunitario a esta visión de destrucción de la naturaleza, una visión esencialmente extractivista, y peor aún, cuando esa visión extractivista está abierta a la voracidad de las transnacionales que pueden, a costa de nuestra sociedad y de la madre tierra, no solamente irrespetar los pactos internacionales de cuidado de la naturaleza frente al cambio climático. La Pachamama, la madre tierra, sujeto de derechos humanos, ¿no? El humano parte de la madre tierra. Entonces, ahí está todo un desafío, sobre todo, para construir una sociedad de verdadero compromiso con la vida. Y para ello, naturalmente, lo más difícil, descolonizar la mente, las estructuras de nuestra propia organización y una visión positiva del futuro. Y ahí todavía uno escucha, ¿no? Ha perdido el norte. Si en esta parte del mundo no, nuestros caminantes nunca se guiaron por la estrella del norte.
la Chacana, la Cruz del Sur. Nuestro horizonte es el sur. Y por ello también nuestro horizonte es la cooperación y la complementación del sur. Frente a temas como esta tragedia para la humanidad que es la pandemia, están disputándose quienes puedan tener vacunas, y hay todavía 60 países en el mundo que no han podido vacunar ni a una sola persona. Y hasta nuestras peores tragedias se convierten en el mecanismo de mayor enriquecimiento y de concentración obscena del poder. Una constitución para la vida importa una organización funcional y territorial girando alrededor de la vida. Yo tenía una presentación que se las podré compartir, que tenía las posibilidades de movimiento, pero lo básico, si el núcleo es la vida, la organización funcional y territorial deben responder a la vida. ¿Qué significa organización funcional? Las funciones del Estado, legislar, gestionar la administración, judicial, electoral y territorial, cómo el pueblo se va empoderando a partir de su participación de cada municipio, de cada gobernación, de la representación parlamentaria, etc. Y los derechos y deberes, ahí tenemos nosotros en nuestra Constitución una verdadera inflación de derechos y bueno, no tanto de deberes, pero quizás fue el tiempo de las tremendas limitaciones que se fueron dando. Entonces, reitero y vuelvo a esta idea, ¿no? Ahí está una constitución para la vida, moviéndose, organizando territorial y funcionalmente a la sociedad y al Estado. Y lo grave es cuando el Estado empieza a dejar de construir poder popular para cooptar, digamos, y hacer derechos sin que el pueblo trabaje por ellos. Una constitución para la vida es una constitución que tiene que sustituir una economía extractivista en muy poco tiempo para ser no solo amigable, responsable frente al cambio climático que está representando de alguna manera a partir del abuso de la propia economía, está representando la muerte. A título de mercado de libertades, ¿no? El extractivismo en las zonas de nuestros ríos amazónicos, entre Perú y Bolivia, por ejemplo, está utilizando mercurio, están las dragas destruyendo la Amazonía, y quienes creen que deben alimentarse además de los animalitos, yo soy vegetariano, pues ahí están ampliando la frontera agrícola para que la ganadería empiece a destruir nuestros bosques. Esos incendios en la Amazonía, que significan una forma fácil de ampliar la frontera. Y bueno, ahí estamos nosotros como bolivianos pensando en que el litio nos permitirá acumuladores que las grandes fábricas de paneles solares permitan a los hijos del sol vivir de los rayos solares. Muchas gracias. Pachi. Bueno, muchísimas gracias, Añay Hatun Hamautay, una exposición brillante que nos ilustra muchísimo respecto a lo que inspira a la Constitución boliviana, una constitución por la vida, para la vida, que se oponga a los regímenes que apuestan por la muerte. Muy bien, muchas gracias, doctor José Luis Gutiérrez.
le rogamos permanecer en línea para poder escuchar a los panelistas y luego probablemente alguna pregunta de los panelistas y del auditorio. Por favor, gracias. el turno de intervención sería de Mario Enrique Rivas. Le ruego referirse de todas maneras a la intervención del doctor José Luis Gutiérrez. Yo sé que tiene una exposición propia, pero va a ser el primer comentarista prácticamente. Adelante, Mario Las Rivas. Mario Enrique Rivas, por favor. Muchas gracias por la presentación. En principio, es muy importante en este momento un Tarpurisunchis, un Hatun Yachasunchis, porque el tema de una constitución es un tema retador, sobre todo cuando uno trata de romper los esquemas tradicionales con lo que se ha estado haciendo la cosa pública. En el texto que nos presenta, en la exposición del doctor José Luis Gutiérrez Aldán, empezamos a notar lo que podemos entender desde un punto de vista andino, un eje conductor común. Un eje conductor común en el Capacñán, en el camino excelso, en el summa causa, un buen existir. Y esas son las pistas que nos unen con países como Ecuador, como países como Bolivia y Chile. Y es explícito porque Ecuador y Bolivia lograron una constitución bajo esos términos, con mucha lucha, con mucho sacrificio. Y ahora están en un momento, yo asumo, reparador. Tienen que reparar lo que una contravención a esa acción constitucional creadora, ha tenido en estos últimos años. En el caso del Perú y Chile, estamos un poquito más atrás en ese desarrollo. El Perú va a tener una elección que no va a llevarlo a una constitución, sino a un sistema electoral que, si tenemos suerte y es elegido algún candidato que esté muy interesado en desarrollar la constitución, lo hará, pero eso no es una obligación. Y en el caso chileno, tampoco tienen una constitución y la van a ejecutar a través de una convención. En los casos nuestros, entonces, ponemos a Bolivia como el que está más avanzado porque ya está ejecutando la reparación. En el caso ecuatoriano todavía no, porque falta que se decida la elección para tomar las reparaciones necesarias. Pero lo que hay que notar en el caso peruano es que es muy importante que la sensación de la necesidad del cambio de la Constitución se ha hecho en estos últimos años. Y es amplia. Tan es así que ahora podemos entender en muchos lugares del país, en muchos grupos, que se están haciendo sus propias constituciones para presentarla quien hace primero la presentación. En mi preocupación personal, en este trabajo, he podido notar que ya prácticamente han terminado ese trabajo, pero como trabajo de grupo, no una perspectiva incluyente que estuviera vertebrada por el camino excelso o por el buen existir. Y eso es claro porque cuando uno analiza los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador, nota una feroz contravención a esa postura. Yo me queda muy claro en muchos análisis que he hecho respecto del proceso tanto de Ecuador como Bolivia, en que ha habido una fuerte manifestación a través de las redes, en medios periodísticos, contraviniendo ese principio. Entonces ahí está la pista. El buen existir, el camino excelso, es la pista contra el cual se envían todas las armas, todas las argumentaciones para destruir eso. Porque eso es lo clave. Esta acumulación de saberes y buenos procedimientos, que no son de cientos de años, sino de miles de años, es el terror de quien quiere mantener un statu quo sometiendo a grandes cantidades de población.
En el caso chileno es un poco más grave, porque he notado incluso ya en programas que se transmiten por las redes o por los medios masivos, en donde se agrede incluso el intento de cambiar la Constitución. Muy argumentado, muy explicitado. Y esto pone en evidencia lo urgente que resulta que los pueblos sean protagonistas de este tema. Que se pongan la camisa, porque al final ellos van a construir la camisa que se van a poner. En el caso peruano estamos planteando algo así, pero todavía no estamos ni siquiera oficializados como una acción. Esto es una acción de índole personal o de grupo en ciertos lugares. El reto es que se haga no solamente en castellano, se construya en todos nuestros idiomas, reto mayor, porque ya no se trata ahí de que el texto y lo que se ponga esté traducido, porque la traducción solo pone circunstancias. Tiene que estar significado, porque la significación aporta esencias, y ese es el tema central. Cuando uno lo ponga en el idioma, nosotros tenemos más de 40 idiomas, vamos a necesitar ir a la significación esencial, y ahí llegamos al corazón de la gente. Y en esa perspectiva, entonces, ver plasmado, que es el sello final y dinámico de la presentación del doctor José Luis Gutiérrez Ardón, en ese átomo vital, donde hay movimiento, no es una foto, hay una dinámica de movimiento, notamos que un paradigma de buen existir, el camino excelso, con un camino excelso, es un paradigma de movimiento permanente, de querer continuar, no solamente que nos tomen una foto y después que la Constitución siga su curso. Es en buena cuenta un texto como que alguna vez lo hemos preparado en una presentación, en donde lo que tratamos de fusionar es el concepto de Ainichayok, en una forma de trabajo conjunto, que ha sido siempre el reto, porque al final de cuentas, estas constituciones anteriores han sido hechas por grupos pequeños, que nunca terminan de representar a nadie, porque 130, 200 personas no representan a 33, a 15 o a 20 millones, ¿no? Siempre hay infrarrepresentación o sobrerepresentación. Eso nos indica la urgencia de que sea participativo. El reto es participativo. Y yo sería un poco más ambicioso en este tema. Yo diría que el aporte de buen vivir en el camino excelso, de armonía con la naturaleza del ser humano, es un aporte al mundo. De manera que lo que ellos pudieron haber hecho y no han logrado, sino han más bien perjudicado a la naturaleza y a las relaciones entre los seres humanos, se pueda reparar también con los aportes que en este proceso estamos construyendo en cada uno de nuestros países. Y el reto mayor va a ser que cada uno de nuestros países tenga la unidad interna de todos sus pueblos y que ningún pueblo quede sin ser participante de un proceso que lo lleve a una presentación permanente de acuerdos, de compromisos y propósitos para vivir en comunidad, que esa es la esencia de un tema constitucional. Por supuesto, el reto mayor es que esto permanezca, y permanezca alimentándose de la creatividad y armonía de la gente y de los pueblos que forman. Porque el mundo andino tiene para aportar en un camino excelso y en un buen existir. Ahí me quedo por ahora. Gracias, Muchas Mario. gracias. Adelante, Tica. Sí, no, Lucho Castro, falta que habilites tu micro.
Perfecto, ¿me escuchas? Ahora sí me escuchan. Sí, Decía, tu cámara Añari, también la... Jamautay Mario Enrique Rivas, No. allí en Taramonqui. Ahora le toca el turno, ¿sería Tica o debe entrar nuestra hermana chilena? Nuestra hermana chilena, me parece, Entonces, invitada. invito a Ramiro Valdivia, que ha recibido una breve hoja de vida de la compañera, que tenga la bondad de presentarla. Ramiro, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Gracias, buenas noches. Tuve el gusto de conocer. Buenas noches. Te escucho. Tuve el gusto de conocer a Social en su país. Ella es periodista, comunicadora social, defensora de los derechos humanos, es candidata a la Convención Constitucional en Chile. Del pueblo y de emigración y políticas públicas en la Universidad Antonio Cruz de Montoya, en gobernanza hídrica y derechos humanos en América Latina. Muchas gracias por tu participación, Paulina. Bienvenida. Muchas Adelante, gracias. hermana Paulina. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, primero que todo agradecer esta invitación. Es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Escuchaba a José Luis Rodríguez, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y no sé si mi presencia subsana esa salida de Chile, pero al menos sepa que habemos chilenos que creemos en la integración latinoamericana, no solamente como una visión política, sino que una visión de naciones hermanas y de pueblos hermanos. Yo fui electa como parte del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, y uno de los objetivos precisamente era la integración de nuestra América Latina. También estuve presente en la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba, no solamente en la primera convocada por el presidente Evo Morales, sino que también en la que solicitábamos desde la Cátedra Artigas para la integración latinoamericana, la cual integro, y que pudimos tener una nueva Cumbre de los Pueblos en 5 años después para poder hacer frente al cambio climático precisamente y a los impactos del extractivismo. Así que para mí, primero como comunicadora, como defensora de derechos humanos, es un honor estar aquí. También lo es como candidata a la Convención Constitucional por la lista del pueblo. Este no es un proceso que nosotros validemos como un proceso legítimo. Son más de 20 años que llevamos exigiendo una asamblea constituyente basada en el poder originario que al pueblo le corresponde para su convocatoria. Hemos hecho distintos esfuerzos por que esta demanda sea atendida. Primero, haciendo un llamado como en Colombia, que se marque el sufragio en distintas elecciones, incluso también solicitando e ingresando un proyecto de ley para que se incorporara una urna adicional, una cuarta urna en uno de los procesos electivos presidenciales. Y finalmente, la revuelta social de octubre de 2019, que me imagino que todos han podido presenciar en Chile, lleva y fuerza a la clase política a establecer lo que ellos han denominado un acuerdo de paz y por la democracia, un acuerdo fraguado entre 4 paredes que en definitiva nos lleva a este proceso limitado, este proceso a una convención constitucional que sin embargo, precisamente por la presión de la ciudadana y lo de los distintos pueblos ha tenido ciertas mejoras. Una de ellas es precisamente el hecho de que va a ser la primera convención constitucional paritaria de la historia, es decir, esta tiene que estar compuesta
en sus 155 convencionales en forma equitativa y en paridad por hombres y mujeres. Sabemos que son más las diversidades de género, pero así está establecido en ese acuerdo. También muy importante, y que fue una pelea larga, es con la consecución de escaños reservados para pueblos indígenas, y ahí lo voy a conectar con mi comentario, porque una de las cosas importantes es que este proceso de cambio constitucional en Chile va a tener la participación de 17 representantes de las naciones originarias, también en una proporcionalidad de hombres y mujeres, por lo tanto tiene ciertas características de forma que lo hacen muy interesante y muy particular. Sin embargo, lo más particular de todo es, como se ha dicho aquí, que Chile y Perú somos un pendiente en ese proceso de transformación, en la salida de esos marcos dictatoriales que aún conservamos en nuestros países, en nuestro caso la constitución de la dictadura, una constitución impuesta mediante un plebiscito ilegítimo en el año 1980, donde no habían un padrón electoral, donde simplemente se sufragaba con la cédula de identidad, y donde incluso el número de sufragantes da cuenta de que fue un fraude electoral. Entonces, todos estos años más tarde, y reuniéndose todos esos elementos, es que podemos llegar a ser tal vez tardíamente en la fila, quienes estamos hoy día a puertas de un cambio de nuestra Constitución, pero lo provechoso, y por eso que me complace mucho estar aquí, es que los procesos que nos han precedido son un ejemplo para tomar iniciativas que nos permitan orientar nuestro proceso también. Y luego de ver la presentación del doctor José Luis Gutiérrez, hay al menos 3 elementos que me gustaría marcar en mi primer comentario. Uno, como se señaló, es el buen vivir, el buen existir, lo mencionaba, y yo agregaría también el buen habitar, puesto que una de las situaciones que se ha dado en nuestras sociedades modernas es que hay una migración fuerte hacia las ciudades, y también necesitamos pensar cómo materializamos ese buen vivir en el contexto del concreto, del cemento, de todo lo que la ciudad implica, ¿no? Entonces creo que tal vez, y eso es algo que al menos a mí me importa mucho como candidata, mañana voy a tener un conversatorio sobre hábitat y derecho a la vivienda, es que precisamente ese paradigma, esa cosmovisión que ha permeado el proceso en Chile. Aquí se habla mucho de el buen vivir y cómo establecerlo en la Constitución. Y esos 17 escaños de pueblos indígenas van a traerlo desde la pertinencia y desde la profundidad del sentir. Entonces vamos a tener una discusión muy interesante en torno a esta noción a partir de este marco constitucional. Y la revisión que hacía el doctor José Luis Gutiérrez nos da cuenta que el desafío es aún mayor que normativo, ¿no? Y es como también señalo yo, y es lo que abre un proceso constitucional, es abrir precisamente a imaginar no solamente la Constitución que se quiere, sino que el Estado que se quiere, y por qué no pensarlo, la forma de vida que uno también quiere. Otro elemento muy interesante que rescato de su presentación tiene que ver con la plurinacionalidad. Allí, por supuesto, que muchos de los candidatos de escaños reservados para pueblos indígenas, y también quienes no lo somos, que somos candidatos independientes, apostamos por un reconocimiento de la plurinacionalidad, en el caso del Estado de Chile, de nuestras naciones originarias. Hay un concepto que, si bien tiene menos discusión y ha sido menos visible, y que también lo menciona el doctor Gutiérrez, es la pluriculturalidad o la interculturalidad, que ha sido fijada también en algunas constituciones, y esto porque Chile, entre otras cosas, ha insistido de forma sistemática en la Constitución de la dictadura y también en las anteriores, en hablar de
una nación única e indivisible, ¿no? Lo cual tiene dos riesgos. Uno, esta noción nacionalista del ser nacional chileno, ¿verdad? Y lo segundo, porque está en las bases de la institucionalidad, que tiene que ver con quien se aparte de ese concepto. Ahí está lo indivisible, o sea, quien se aleje de esa noción única, finalmente atenta contra las bases de la institucionalidad. Entonces, si uno lo lee en lectura constitucional, cualquier movimiento indígena que hoy día postulara esta noción de plurinacionalidad o de ser otra nación dentro de una nación, atentaría contra las bases de la institucionalidad en Chile y sería perseguida por eso, ¿no? Entonces, bienvenido también ese concepto de plurinacionalidad, pero también de interculturalidad, porque nos interpela de una forma más amplia. Nosotros tenemos flujos migratorios muy amplios, y la verdad es que hoy día ese paradigma de una nación única o de un sentir único chileno se cae a pedazos, no existe en lo cotidiano incluso, y eso la gente lo sabe y va a ser otra discusión muy interesante. Y un concepto que no lo había escuchado y que me gustó mucho fue ese pluralismo político, ¿no? O sea, no solamente pensar en ese reconocimiento, sino que también hoy día que existen otras formas de organización social y política, no solamente los partidos, sino que los movimientos territoriales, por ejemplo, las asambleas territoriales. Creo que es muy importante introducir en la nueva Constitución, y voy a indagar más sobre ese concepto, cómo sean reconocidos no solamente ese monopolio político que tienen los partidos, sino que abrir espacio a otras expresiones de organización social y política. Por último, me parece muy importante destacar de su presentación y del proceso que se está produciendo en Chile, y es el hecho de la discusión en torno a derechos humanos, que es el ámbito en el que yo vengo desarrollándome durante las 2 últimas décadas. Sin lugar a dudas, todos los procesos nos muestran que la discusión en torno al catálogo de derechos y a que los estados incorporen las obligaciones internacionales que han adquirido al ratificar derechos humanos que están en los tratados internacionales sean establecidos. Tal vez Colombia es uno de los ejemplos más amplios en cuanto a los derechos que incorporó, y nosotros hay 2 niveles al menos de derechos que son muy relevantes en el proceso actual chileno, político y constitucional. Uno son los derechos económicos, sociales y culturales, por cierto, puesto que están a la base de lo que es la revuelta social, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho también a un medio ambiente libre, porque hoy día hablamos de DESCA, ¿no? Hemos ampliado también esa convención a los derechos a un medio ambiente sano, y finalmente en un país que tiene privatizado todos estos derechos, también el derecho humano a una pensión social. Y una extensión de esos DESCA, y que también lo vi en la presentación del doctor Gutiérrez, y que ha tenido y ha permeado el proceso chileno, es la discusión en torno a los derechos de la naturaleza, ¿no? Y ahí hay una dimensión que lo aportan los procesos anteriores, pero lo aportan sobre todo la cosmovisión de las naciones originarias, y muy particularmente, como lo vimos en su presentación, de las naciones originarias andinas. Entonces, creo que esta conversación que estamos teniendo hoy nos aporta y nos reporta. Creo que vamos tal vez un paso un poco más adelante que el Perú en materializar el proceso, pero los procesos sociales, como decía nuestro expresidente Salvador Allende, no se destruyen ni con el terror ni con el miedo. Entonces estos procesos siempre han estado por conseguir formas de vida y de reconocimiento más amplias, ¿no? Entonces ese es el proceso en el que nosotros nos encontramos hoy día,
y esperamos que esta conversación lleve también a que en el Perú exista cada vez una demanda más grande, más allá de quienes estén en la representación política, ¿verdad? Pero que cada vez sean más los ciudadanos y los pueblos que exijan un cambio constitucional, ojalá mediante una asamblea constituyente en forma, y si no, será como en Ecuador. Tendremos un primer proceso institucionalizado, hecho a la medida, ¿verdad?, de los mismos de siempre, y luego tendremos un proceso que avance a las transformaciones que nuestros países en la región requieren, por nuestros pueblos y por nuestros derechos. Muchas gracias, hermana Paulina, y le deseamos el mejor de los éxitos en el próximo proceso de la convención. Escuchándola, sabemos que las posiciones del pueblo han de estar muy bien representadas. Vamos a darle la participación por razones de privilegio de salud a Néstor Guevara. Si está, por favor, Néstor Guevara, quisiéramos escuchar tus comentarios luego de la exposición del doctor Gutiérrez, del señor de las Rivas y de nuestra hermana chilena Paulina. Adelante, Néstor, por favor, si nos estás escuchando. En primer lugar, un saludo muy especial y reconocimiento a los organizadores acá desde el Cusco, que es la venerable ciudad abuela de América y patrimonio cultural de la humanidad. Para tocar este tema tan amplio como ha abordado el doctor Gutiérrez de Bolivia, realmente es un tema bastante amplio y bastante grande. A este respecto quiero manifestar de que en primer lugar el Perú, bueno, es un país, un pueblo que desciende nada menos ni nada más de la gran cultura inca. Y otra de las características que para tocar este tema de la Constitución tenemos que ver lo que quizá Bolivia no tiene y no tiene Chile, es que aquí en el Perú hay 3 regiones: la costa, la sierra y la selva. En la costa, lamentablemente, se han asentado la cultura occidental, la traída por los españoles. Pero, sin embargo, de una y otra forma, se mantiene la cultura, digamos, la cultura indígena en la sierra y la cultura amazónica en la selva. Entonces yo creo que para hablar de la Constitución necesariamente tenemos que ver estas características, necesariamente. Y con esas características creo yo puedo un poco empezar. Hablar de la Constitución aquí en el Perú ha sido, digamos, a partir del señor presidente de origen japonés, el presidente Fujimori. Habló de la Constitución, hizo como, bueno, han manifestado algunos en el sentido lo que quiso. Y además era, digamos, un producto del neoliberalismo. Estamos hablando de los años 90, donde penetra. También tenemos que tener en cuenta en qué momentos se hace una Constitución. Y hablando de la Constitución, también quiero manifestar con mucha claridad de que la Constitución tiene que tener muy en cuenta tanto, digamos, las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Vale decir la sierra y la selva. Entonces yo creo que mientras no tengamos claro esto, poco o nada vamos a poder avanzar. Pero sin embargo, como he escuchado con el doctor de Bolivia y también con la compañera de Chile, es cierto, tiene que ser la expresión del pueblo. Una constitución no puede ser tarea ni derecho solamente de algunos partidos. El pueblo tiene que participar. Claro que ha habido una aclaración. El asunto, lo que ha faltado acá, es que los partidos políticos
hace décadas, no hace años, hace décadas, han debido realmente, viendo las características del Perú, hacer esto lo que yo llamo la bajada de base. Yo creo que han debido bajar tanto a la sierra como a la selva, hacer entender. Pero tengo la plena seguridad, y como ejemplo tengo, digamos, a Cuba, como ejemplo tengo, digamos, a Bolivia y últimamente a Chile, donde realmente las propias comunidades nativas van a participar y deben de participar. Y además quiero precisar con mucho, los verdaderos dueños de este Perú son pues las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Pero tampoco no quiero caer a ese extremo, pero tenemos que considerar. Y hablar de las comunidades campesinas y nativas, también tenemos que reconocer que en la propia Constitución, antes y después de Fujimori, aparece que las comunidades campesinas y las comunidades nativas están reconocidas por la Constitución. Y mucho más, las Naciones Unidas reconocen a las comunidades campesinas y nativas como pueblos indígenas. Yo creo que estos son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero como repito, somos un país totalmente heterogéneo. Pero esa heterogeneidad tenemos que tratar de homogeneizar con esta cuestión de la Constitución. Entonces yo creo que es necesario precisar eso. Y también por otra parte quiero decir, yo que tengo la suerte de estar permanentemente, tanto en la sierra como en la selva últimamente, me doy cuenta que ellos tienen necesidad de participar en la elaboración de la Constitución. Y además así debe ser porque es todo un derecho que tienen. Entonces, una vez que los pueblos de las comunidades campesinas, las comunidades nativas, a nivel de campo, a nivel de la sierra y de la selva, pero también tenemos que ver a nivel urbano, principalmente, digamos, en las ciudades, también necesariamente tenemos pueblo organizado. Nadie puede negar la Confederación General de Trabajadores, que tiene décadas. Nadie puede negar, digamos, la cantidad de federaciones de trabajadores de construcción civil y últimamente de los mineros. Ellos son los que realmente generan la economía en este pueblo. Entonces yo creo hasta que por esa situación especial necesariamente deben de participar. Y nosotros, como Fartaje y como la Federación Departamental de Campesinos, de hecho, negamos la participación solamente de algunas capas sociales, ya por muy representativas que sean, o de partidos políticos. El pueblo organizado tiene que participar, ya que la Constitución tiene que ser del pueblo, pero teniendo en cuenta las características que al comienzo he señalado. Yo creo que la experiencia de Bolivia es bastante grande para el Perú. Y últimamente la experiencia de Chile, como dijo muy bien, digamos, la señora que participó. Participan 17 miembros de ambos sexos de las comunidades nativas. Y eso es pues una cosa pequeña, digamos, en relación a la cantidad de comunidades campesinas y comunidades nativas que tenemos acá. Por consiguiente, yo quiero enfatizar una vez más, con mucha claridad, de que la Constitución tiene que ser obra de todos los peruanos y de todas las peruanas, de todas las regiones, de la costa, la sierra y la selva. Además, incluso aquí en el Perú hay algunas diferencias entre los del norte, centro y sur. Yo creo que estas son características que necesariamente se tienen que tomar en cuenta. Y también para precisar, lamentablemente aquí en el Perú, lo que más predomina es, digamos, la ciudadanía urbana. Pruebas al canto. Casi el 90-95% de los que van al Congreso son gente de la ciudad.
Por consiguiente, esta gente de la ciudad, directa o indirectamente, mayormente tiene que defender los derechos de la ciudad. Pero yo me pregunto, ¿y de la sierra? ¿Y de la selva? Yo creo que cuando estas dos grandes regiones, donde se encuentra realmente la economía del Perú, en la selva tenemos, digamos, antes teníamos el petróleo, ahora tenemos, digamos, el gas y la riqueza forestal. Y en la sierra toda la cuestión de la agricultura. Y como muy bien dijo el doctor de Bolivia, yo creo que también esto tenemos que ver en función al futuro. Porque una constitución no puede ser, digamos, como hasta ahora han hablado, digamos, que solamente dure 1, 2 o 3 o 4 décadas. Tenemos que ver de que esta constitución sea en función, digamos, de grandes cambios que se vienen operando aquí en el mundo. Por ejemplo, el asunto este de la pandemia nos ha hecho reflexionar. Todavía la pandemia puede tener vacuna. Lo que no tiene vacuna es justamente esta cuestión del cambio climático. Yo creo que son factores que necesariamente también tenemos que tener en cuenta. Entonces, para un poco cerrar mi participación, quiero manifestar con mucha claridad de que hay todo un despertar referente a la Constitución de los hermanos del campo, tanto también de los hermanos nativos, que son, repito una vez más, y mil disculpas, que son los verdaderos dueños de este Perú. Y hablando de eso, mi querido Lucho y señores que han participado, somos nada más ni nada menos productos de una gran cultura. Una gran cultura que también ha tenido su constitución. Porque no eran décadas, eran siglos. Y no es como dice el eurocentrismo, de que solamente América Latina, ya, América Latina ha sido solamente territorio. No, señor. Acá han florecido, digamos, a partir del Cusco, la cultura inca, la cultura maya y la cultura azteca. Y creo que en el futuro, cuando la compañera chilena habló, tenemos que ver también la América Latina, no en el momento actual, también tenemos que dar una mirada hacia atrás. Por consiguiente, para concluir mi participación, el asunto es que tenemos que ver con mucha claridad, digamos, esta situación de la Constitución. Y quiero adelantarme, y digo por tercera vez, de que la gente del campo, tanto de la sierra como de la selva, ya está muy claro. No vamos a tolerar más el predominio, digamos, de la parte urbana. Que sean más inteligentes y que vean, digamos, en todo su contexto. Por consiguiente, termino mi participación, ¿no?, agradeciendo y felicitando a los organizadores y también a los participantes. Mil gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, mi querido hermano Néstor Guevara, Añay Paikei. Néstor es un gran activista social, un luchador social que no ha cejado nunca ha abdicado de sus principios. Por eso ha sido en muchas oportunidades asesor de la Confederación Nacional Agraria y actualmente sigue como asesor prácticamente militante de la FARTAG, la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco. Bien, tengo información de que están en la sala y que pueden ya intervenir como panelistas el señor representante, me parece el presidente o secretario general de la Federación Universitaria Cusco. Bienvenido, compañero. Si está usted al aire, tenga la bondad de hacer uso de la palabra. No, Luchito, de la FDTC, Federación de Trabajadores. Perfecto. Entonces, el señor Santoyo, ¿verdad? Sí, Santoyo. Entonces, anunciamos la presencia del secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Bienvenido, mi querido señor. Lo escuchamos. Adelante, señor Santoyo.
Buenas noches, señores. Gracias por esta invitación, que por primera vez vengo a participar a esta reunión, pero sin antes de saludarlos a nombre de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, a esta organización que ustedes han convocado para participar, a ver, de alguna manera intercambiar las experiencias y conocimientos de las diferentes regiones, así como de los diferentes países hermanos de latinoamericanos. Dicho esto, es cierto, coincidimos en algunas apreciaciones en cuanto se refiere de la Constitución Política del Estado. Como Federación Regional lo tiene bien puesto en la agenda y aprobado por el Congreso Regional, de que la población en general, el sector laboral, el sector agrario, el sector salud, el sector educación, que ellos han dado el principio de trabajo y desarrollo de esta contienda de la nueva Constitución Política del Estado. Es cierto, coincidimos con los que han intervenido como federación, como representantes, de que la nueva Constitución debe ser la elaboración autóctona de la población en general. Y no solamente de los que gobiernan, no solamente los que representan en el Poder Ejecutivo como Poder Legislativo, que ellos, bajo un asesoramiento jurídico técnico que se ha elaborado esta Constitución hace 27 años, bueno, obra de gracia de un gran corrupto como es presidente Alberto Fujimori. Esto creo que tiene que terminar sí o sí con la participación mayoritaria de los pueblos del Perú profundo, y que tiene que ser una expresión fidedigna, una expresión de la participación de todas las bases organizadas, tanto sector intelectual y como también sector agrario y sector laboral, que tenemos que participar con la nueva Constitución Política del Estado. Me parece, y todas las participaciones son recogibles, y ¿por qué no? Bueno, no tengo mucho conocimiento a qué es la organización, cómo se dirige, con quiénes se dirige, a quién vamos, a dónde vamos, cómo está constituido esta organización. Van a disculpar, no lo sé exactamente, pero sin embargo, creo que el tema fundamental o coyuntural que estamos llevando ahorita es sumamente importante para nuestros países o para nuestros convecinos latinoamericanos. Desde luego, mis agradecimientos y felicitaciones a los organizadores y a los que nos han invitado también. Muy buenas noches, esa es mi participación. Luego estaremos interviniendo si es que hay cualquier otra inquietud. Muchas gracias, compañero Germán Santoyo. Como usted mismo lo dice, si bien es cierto, en apariencia usted no tiene conocimiento del tema, pero usted es protagonista de nuestra sociedad. Usted es dirigente de una gran organización que representa a los trabajadores y, por tanto, como dicen todos los ponentes y panelistas, esta nueva constitución que añora el Perú debe ser fruto de la participación, del querer, de la manifestación de ese pueblo, cuyo segmento laboral usted representa. Bien, ahora sí, le invitamos a que haga uso de la palabra como panelista a nuestro integrante de Yachay, un gran ponente, un gran político, y que nos ha dado el limanacro inicial, sentando las bases de la democracia comunitaria. Don Gilberto Muñiz Caparó, ex congresista de la República, ex alcalde del Cusco, que hace uso de la palabra para comentar la participación del doctor José Luis Gutiérrez y de los demás panelistas. Adelante, Gilberto, por favor. Muchas gracias, Lucho. Realmente conmovido y entusiasmado con la participación
del distinguido jurista boliviano, doctor José Luis Gutiérrez, a quien saludo cordialmente. Saludo igualmente a mi grato amigo Mario Enrique de la Riva, a la distinguida periodista chilena Paulina Acevedo, y así como al amigo Néstor Guevara, fundador de la FARTAC, viejo compañero de lucha de los tiempos de Fudeso. Supongo que él recuerda muy bien. Yo voy a tratar de ser lo más breve, considerando que los pueblos andinos tienen el derecho y la obligación de integrarse bajo los diáfanos principios legados por nuestros ancestros que honraban el concepto de vivir bien, como dijo con tanta claridad nuestro primer orador, compartiendo sus tradiciones destinadas a lograr estabilidad y equilibrio en base al cultivo de los principios de solidaridad, reciprocidad, correspondencia y complementariedad. Valores que, de ser restituidos en la América Andina, enriquecerían el progreso de la región. Los países que conformamos actualmente la Comunidad Andina aún no hemos avanzado lo suficiente para alcanzar una integración en materia económica y social frente a los retos económicos y sociales internacionales. Sin embargo, somos hijos de la misma madre, unidos por el mismo pasado y con objetivos y metas comunes, iguales. En efecto, el Tahuantinsuyo, que tuvo la presidencia y la capital, el Cusco, tenía un modelo de sociedad justa, una sociedad justa, donde primaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, y cada ser humano respetaba el derecho de los demás. Una sociedad donde imperaba la armonía, la tolerancia y el pluralismo. Eran pueblos sin pobreza ni mendigos, conocedores y practicantes de la austeridad, la honradez, el trabajo, la cooperación y la convivencia. Todo esto dentro de un marco corporativo basado en la correspondencia, basado en la solidaridad, la retribución entre congéneres, el culto al trabajo y el profundo respeto y agradecimiento a la Pachamama, a la naturaleza. Algo fundamental en el mundo andino era la potencia del espíritu comunitario que impulsaba la convivencia entre seres humanos para cohabitar en paz, pensando en el bien común y respetando a la naturaleza. Este factor ha sido recusado por una sociedad individualista que persigue objetivos perversos sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría. Son seres humanos que no detienen su fiereza para enriquecerse con el pretexto de hacer modernidad y sabiendo el enorme daño que causan a la mayoría de los pobladores castigados por el hambre y por la ignorancia, la falta de información. Junto con el hambre que sufre el pueblo, trepa la avaricia, el poder se empina y la injusticia se multiplica amparada por la corrupción. Es por eso que el mundo vive acosado por una tremenda incertidumbre económica, laboral, política y social, lo cual hace que estemos cohabitando en un mundo cada vez más injusto y más violento. Recordemos también la energía tradicional, planificadora y previsora del mundo andino y del mundo amazónico, que también fue recusada desde la invasión y fortalecida sin aprensión por el neoliberalismo a ultranza, que pone al mercado en una sola canasta
y privilegia el poder por el lucro con un modelo ignominioso e intolerable. Los países hermanos de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y ojalá muy pronto la hermana República de Chile, que fue una de las que inauguró el Pacto Andino y que tuvo que salirse por razones que no son de explicación en este momento. Todos estos países, los 4 que estamos ahora integrando, debemos reivindicar una democracia comunitaria para la educación, para la conquista del conocimiento, para evitar que la gente se enferme, para vivir bien, diseñando planes y programas económicos, integracionistas y fraternos. Una democracia comunitaria con políticas económicas, sociales y culturales comunes, concertadas y planificadas en procura de un desarrollo sostenible y competitivo en el marco de los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad y correspondencia. Los países hermanos de Bolivia y Ecuador han dado pasos trascendentales al aprobar sus respectivas constituciones que definen e interpretan la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, un desarrollo sostenido e igualitario. Bolivia, por ejemplo, escuchando al orador doctor Gutiérrez, se define como un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Ojalá que no haya mano ajena que cambie esto. Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Ambas constituciones son una luz que se abre en el panorama social regional, mientras el Perú aún no ha definido una visión compartida que recupere los valores ancestrales al encuentro de una verdadera identidad nacional en el marco de una revolución integral, regional, donde prime el pensamiento, la ideología y la praxis de una convivencia comunitaria y equilibrada. Resulta pues urgente que el Perú convoque a una asamblea constituyente plebiscitaria para que representantes de todos los sectores, que no falte ninguno, acuerden una nueva constitución que siga el derrotero trazado por nuestros ancestros y empate, ligue, suelde propósitos, objetivos y metas comunes con los países hermanos miembros de la comunidad andina. Hay que construir un nuevo régimen con espíritu comunitario, fundado en el diálogo, en la concertación y en la planificación, considerando que vivimos en una realidad plural, enmarañada y desigual, que solo podrá ser superada buscando un acuerdo inteligente y constructor. Gracias por su atención. Bien, volvemos entonces expresándoles nuestras sinceras disculpas a nuestro ponente, a nuestros ponentes, a nuestros panelistas. Hechos como este eran previsibles porque no es la primera vez que nos interfieren los representantes del oscurantismo, de esta sociedad injusta, perversa, contra la cual nos levantamos con nuestras armas de siempre, la transparencia, la aspiración a una humanidad que viva en allincauce, en buen vivir. Bueno, esto no le gusta pues a mucha gente que prefiere mantener el estatus como está hasta ahora, un estatus de privilegio, de mezquindades. Reiterándole nuestro agradecimiento a todos ustedes y vuestra tolerancia,
vamos a retomar nuestra reunión y antes de darle paso a Tika, que cerraría como coordinadora del Foro Patrimonialista, tal vez ella haya logrado captar algunas preguntas en WhatsApp para alcanzarla a nuestro ponente, a nuestros panelistas, y dado que hemos tenido una interrupción, también le daremos un tiempo adicional, final, al doctor Julio Gutiérrez al doctor José Luis Gutiérrez para que pueda decir algunos conceptos de cierre. Pero ante todo, expresar nuestro agradecimiento a todos los participantes, particularmente a los panelistas. Este evento ha sido organizado por el Foro Patrimonialista y IACHE Universidad Libre del Cusco, precisamente porque en el Perú aparentemente hay un consenso ya para cambiar la situación del país partiendo por una nueva constitución. Pero los conceptos y los planteamientos y las propuestas sobre el particular son tan disímiles y tan lejos de una propuesta tan necesaria como la que hemos escuchado esta tarde, que es por eso que hemos visto por conveniente que aquí debemos iniciar un debate sobre lo que entendemos por lo que es una constitución. Ese instrumento jurídico legal que garantice, que facilite lo que pensamos de nuestra sociedad, del ideal de Allincauce que tenemos, de esa democracia comunitaria a la que aspiramos como colectivos Yachay y Foro Patrimonialista, y en fin, todo lo que hemos venido conversando, sistematizando y que nos ha llevado a este segundo Rimanaki con el tema de reforma constitucional en los países andinos. Bien, Tika, por favor, si tienes algunas preguntas de alguien que haya querido participar, sería momento de escuchar. No tenemos en este momento preguntas, han sido un poco bloqueadas, nuestro chat ha sido afectado. Pero en todo caso, yo sí quiero expresar a nombre del Foro Patrimonialista nuestro agradecimiento al doctor José Luis Gutiérrez, a las personalidades que se encuentran en este momento, Paulina Acevedo desde Chile, a Néstor Guevara, a Gilberto Muñiz y el secretario general de la FETC, Germán Santoyo, y todos los presentes. Agradecerles por darse tiempo para poder compartir esta preocupación sobre la necesidad de un cambio constitucional. Como bien lo han señalado y han coincidido todos los intervinientes, a partir de la exposición del doctor Gutiérrez, basta ya de pensar en mirar al norte, miremos al sur, busquemos nuestros complementos. Las necesidades, las rutas ya las tenemos marcadas. Simplemente se trata de fortalecer nuestro trabajo para construir un mundo nuevo, un mundo mejor. Y ese impasse que hemos tenido hace unos minutos es justamente aplicable ese refrán que dice: si el perro ladra es señal que avanzamos. Y ahí tenemos que continuar. Basta ya de estos amedrentamientos que se dan hasta en los espacios virtuales para silenciar nuestra forma de pensar. No queremos reformas, no queremos repetir lo que siempre nos dan. Queremos construir un mundo que no sea el mundo en el que estamos viviendo actualmente, de intimidación, de violencia, de avasallamiento, de injusticias y de desigualdades, donde la ley máxima, la ley de leyes, que es la Constitución en el caso del Estado peruano, que debería de ser aplicable, rígida, eficaz y oportuna, en gran parte de ella simplemente viene a ser una letra muerta y no permite una protección ni a su ciudadanía, ni permite tampoco ese principio que todos compartimos esta noche, el Allincauce. Queremos construir un mundo mejor. Gracias a todos por haber participado en este espacio y no quiero dar por cerrada la reunión. Vamos a pedirle al doctor José Luis Gutiérrez que nos pueda brindar un espacio más a partir de las preocupaciones y de las intervenciones de los anteriores exponentes. Gracias.
Gracias, doctora Tica Luisar, coordinadora del Foro Patrimonialista. En efecto, también tenemos que reiterar nuestro agradecimiento a todos ustedes, no solo a los ponentes y panelistas, sino también a quienes han estado en nuestra sala. Y bueno, saber lo que les espera a quienes pretenden silenciar la voz del pueblo. Doctor José Luis Gutiérrez, le rogamos por tanto una reflexión final a partir de todo lo acontecido en esta tarde, que es histórica, porque Chile está bastante más cerca ya de ustedes porque va a iniciar un proceso de elaboración de su constitución. Ecuador ya dio un paso, ustedes un paso mucho más adelantado que nos va a servir de referente, de ejemplo para que los peruanos podamos, tomando en consideración esas enseñanzas, intentar organizar nuestro país, nuestra constitución en función de estos grandes ideales. Doctor José Luis Gutiérrez, lo escuchamos. Muchas gracias. Saludar desde luego al gran luchador social, don Néstor Guevara, a quien fue alcalde también de Cusco, Gilberto Muñiz. Ellos conocen lo que es y lo que ha sido las luchas de nuestro pueblo. Nada es, digamos, sino resultado de las luchas del poder popular. Yo he acompañado a nuestro pueblo en la marcha por la vida cuando las políticas del neoliberalismo se ensañaron para reducir todo lo que significaba, según ellos, gasto. Reducir el Estado significó botar a los trabajadores mineros a la calle, significó despedir a los profesores, ¿no? Significó médicos y trabajadores de la salud a la calle porque había que privatizar la educación, la salud, y nada es gratis. En esas luchas nosotros los acompañamos y aprendimos de nuestro pueblo porque podemos estar en algún momento determinado, como hoy, a cargo de la dirección de una universidad, que también ha sido resultado de la comunidad universitaria llevándonos a esta responsabilidad. Pero el acompañar a la Asamblea Constituyente, el reunirnos con el pueblo movilizado que iba a acompañar a sus constituyentes en los lugares donde ellos se alojaban, en esas tribunas improvisadas por ellos, y también grupos conservadores que iban a agredir a nuestras constituyentes porque llevaban pollera, porque vestían de otra manera, ¿no? Y las cercaban en la calle pidiéndoles y escupiéndoles. No ha sido un proceso fácil. No es algo que nadie nos da. Es la necesidad de conquistar nuestros derechos peleando por ellos. Y algunos privilegiados como hemos sido, el poder acompañar a nuestro pueblo con todos sus riesgos, saliendo con ellos de los lugares de debate para ir a un centro que era un liceo militar, y al ser agredidos con dinamitas desde los cerros, tener que, para no enfrentar y menos ensangrentar a nuestro pueblo, tratar de comprender al diferente y acompañar a estos hermanos que se presentaban a nuestras 36 naciones, que permitió clasificarlas a partir de lo más esencial que es cómo se comunica, ¿no? En quechua diríamos Runa Cayupi, o sea, en la lengua de la gente. Me decía don Lucho Castro, Runa Simipi, por la boca a través de la cual nos comunicamos. Entonces, es un proceso, aún después de haber
aprobado nuestra Constitución, ahí hay quienes siguen descalificándola, hay quienes dicen que no ha habido nunca ningún cambio, pero el pueblo sabe cómo se organiza, es como el cervatillo, sabe dónde está el agua clara. Y nosotros tengamos la capacidad y la modestia de acompañarlo, acompañar a nuestros pueblos con los riesgos que ello significa. No es fácil, no es fácil. Así que decirles, estamos viviendo un proceso y en esto muy grato, acompañado por la periodista y comunicadora Paulina Acevedo, que nos dice décadas de trabajar. No es un día, ¿no? Desde el debate teórico de los derechos humanos a los derechos colectivos, a los derechos económicos, sociales, culturales y posiblemente a tener que pensar, rompiendo inclusive esos paradigmas en derechos de la comunidad, derechos comunitarios, otras formas de derechos de nuestros pueblos, más allá de las visiones clásicas de los derechos humanos. Cuando en la lucha por la justicia en Bolivia, yo era uno de los abogados que atendía el juicio contra la dictadura. El ex dictador, ya fallecido en la cárcel, junto con su ministro de gobierno, que nos decía que quienes no pensamos igual tenemos que andar con nuestro testamento bajo el brazo. Bueno, ahí estamos. Hayaya. Hayaya, Amautay. Una vez más, muchísimas gracias. Añay, son koyu comanda bacha hatu Amautay, añanchay kiko, que suma rimamos kaikita, yachay saparum rimamos kaikita. Gracias, maestro. Gracias a Mauta por su gran exposición. Gracias a los panelistas que han enriquecido y que han vitalizado esta exposición. Estamos en el Perú, camino hacia lograr una constitución, una nueva constitución. Tendrá que ser, como lo hemos escuchado esta tarde, una constitución por la vida, para la vida. Una constitución que garantice una sociedad de una democracia comunitaria, siguiendo la enseñanza, el ejemplo de nuestros ancestros, las civilizaciones fundacionales como la del Tahuantinsuyo. Gracias una vez más. Respetamos, saludamos, homenajeamos esas lágrimas de hombría, maestro José Luis Gutiérrez. Gracias a todos ustedes, a los amigos que nos han seguido en las redes también, y también saludamos a quienes han pretendido silenciarnos. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Así quisieron matarlo a Tupac Amaru, a Tupac Katari, pero ellos están más vivos que nunca. Así que no van a poder callarnos ni silenciarnos, ni siquiera con su pornografía más barata. Amigos, muchas gracias. Si Tika quiere decir unas palabras de clausura, por favor, del evento, invitando a nuestro tercer Rimanaki para el martes 6 de abril. Sí, este espacio del Foro Patrimonialista tiene por objeto hacer un espacio de, digamos, de reflexión sobre temas del Bicentenario, y lo estamos realizando todos los martes. Los invitamos a asistir virtualmente el próximo martes en el próximo evento donde tocaremos el tema de identidad nacional. Los invitamos a participar y también intervenir como panelistas. Muchas gracias a todos ustedes por vuestro tiempo y a cuidarse. Buenas noches. Sí, a cuidarnos de la pandemia y de los pandemonios. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta cualquier rato. Tupananchis Kama. Tupananchis Kama. Gracias. Todo mi reconocimiento, Néstor. Muchas gracias, Paulina. Buenas noches. Suerte. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Sin derechos no hay dignidad. Eso. Por una constitución del pueblo, verdadera. Esa es la voz.